En Chiapas, en la comunidad de Chicomucelo, se denunció el incremento de violencia en la zona. No es la primera vez que se hace, por cierto. No es la primera vez que hay una denuncia de esta naturaleza. Y junto con ello la muerte de 20 personas tras presuntos enfrentamientos entre el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa. Pobladores piden a los gobernantes, al presidente y al gobernador del estado poner atención a la situación que viven. Sin embargo, autoridades estatales de Prevención y Procuración de Justicia de Chiapas aseguraron, fíjese nada más, que no hay, que no hay registro que compruebe la veracidad del enfrentamiento, por lo que exhortaron a la población que no se dejen llevar por información falsa y peor aún, pues que la estén además de todo compartiendo. Habitantes de la comunidad chiapaneca, a través de una carta firmada por Sociedad Civil del Pueblo Chicomucelo, Chiapas, denunciaron el incremento de la violencia y la falta de respuesta del Estado ante la pugna entre los cárteles. En el documento señalan haber visto salir a cientos de familias de Nueva Morelia y comunidades vecinas por temor a que se sigan suscitando los enfrentamientos, pues en estas zonas hay intereses grandes, como cuáles la minería y el control de la frontera. El cártel Jalisco Nueva Generación mantiene secuestrada materialmente la cabecera municipal con sus retenes, camiones de volteo, atravesados sobre las carreteras, instalación de casetas de vigilancia y revisión a la ciudadanía. También en la carta, que usted está teniendo parte de ella en pantalla, se puede leer que el pueblo ha resistido y que dice el pueblo, seguiremos resistiendo a no pagar cuotas ni ser cómplices de estos grupos criminales, y por ello exigen a los 3 niveles de gobierno que actúen conforme a derecho, devuelvan al pueblo lo robado, que es, al fin y al cabo, su libertad. ¿Qué es lo que pasa en esta zona? ¿Hasta dónde están llegando las cosas? Le agradecemos al maestro Raúl Romero Gallardo, académico del Instituto de Investigaciones Sociales y profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Raúl, profesor, ¿cómo has estado? Muy buenas noches. Javier, muy buenas noches. Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Gracias. Que este 2024 les llegue lo mejor. Igualmente para ti. A ver, ¿hasta dónde llega la dimensión del problema en Chicomucelo? ¿Qué es lo que está pasando exactamente ahí? ¿Y por qué el gobierno estatal asegura que no tiene ningún registro y que si tienen algún registro, que no anden incluso difundiendo falsa información? Y luego se habla de 20 personas muertas, Raúl. ¿De qué se trata? Terrible, tal cual lo comentas. Bueno, para poner en contexto a tu auditorio, la comunidad en Chicomucelo, particularmente en el ejido de Grecia, hace 20 años aproximadamente se instaló una mina canadiense para extraer barito, ¿no? Que es este mineral que es muy comercial y que las empresas canadienses han extraído mucho en México. Desde hace 20 años, la comunidad de Chicomucelo, organizada, estuvo primero en procesos de protesta, de diálogo, de negociación, y más tarde logró tener algunos elementos jurídicos que suspendieran el trabajo de la minera. La minera hacia 2006 se declaró en quiebra. Sin embargo, continuó con actividades de manera un tanto irregular. Ya desde entonces se planteaba un conflicto, 2003, 2006, estamos hablando, entre la minera directamente, la comunidad, principalmente gente organizada en torno al pueblo creyente, y ya comenzamos a ver la activación de grupos de corte paramilitar que servían y sirven a la minería, a la minera, para intimidar y para reprimir a la gente que protestaba contra la minera. Más tarde, después, sobre todo de 2006, con el crecimiento exponencial de los grupos del crimen organizado, Chicomucelo se convirtió, como bien lo mencionabas, en 2 elementos clave. Uno, la infraestructura que había dejado la minera, bodegas principalmente, rutas de tránsito, y 2, su cercanía con frontera Chimalapa, una de las zonas que, como hemos visto a lo largo de este sexenio, ha sido uno de los puntos de principal conflicto relacionado con el tema de tráfico de personas. Entonces,
Este conflicto que se venía acarreando, por lo menos desde 2003, en la comunidad de Chicomucelo, la región de Chicomucelo, se involucran tres grandes elementos. Uno, el conflicto por los territorios y de tipo socioambiental que tiene que ver con la minería. Dos, el conflicto con los grupos paramilitares que se ponen al servicio de la minera para reprimir y para amedrentar a las comunidades organizadas. Y tres, los grupos del crimen organizado, particularmente el cártel de Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa, que disputan el negocio del tráfico de personas y el tráfico de drogas y que encuentran en la infraestructura que se quedó instalada un elemento fundamental para continuar con sus negocios. A lo largo de todo 2023 vimos constantes agresiones, vimos incluso cómo se dieron agresiones por parte de esos grupos criminales contra el ejército y contra la Guardia Nacional. Vimos, estuvimos constantemente siguiendo esta comunidad por las distintas agresiones que ahí se dieron y por lo tanto no es de extrañar que ahora que se difunde una carta de la comunidad, firmada por la comunidad presuntamente, en donde se habla de 20 asesinatos y se habla de un conflicto entre estos dos grupos, el cártel de Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa, no extraña que esto suceda porque en realidad es una constante que ha venido sucediendo. Preocupante y lamentable es que, como bien lo mencionas, el gobierno del estado salga a decir hoy que no tienen elementos, que no tienen datos, que es una región en paz, muy a tono con el discurso que se ha dado desde el gobierno federal, donde intentan decir en Chiapas no pasa nada, cuando lo que estamos viendo constantemente es que, que esto es lo normal, este tipo de agresiones, este tipo de crímenes, y por ahora nosotros estamos en comunicación con organizaciones y comunidades y estamos en espera de que de que las autoridades den realmente la información que tienen. Mientras no se presente información certera, mientras no se muestre, se evidencie la presencia en las comunidades, mientras no tengamos realmente una claridad de lo que pasó ahí, por lo tanto es urgente seguir denunciando y seguir alertando la necesidad de seguridad en esa región. Oye, déjame plantearte, siendo que es un estado en donde todo indica ganará Morena, en donde todo indica es un estado de los de mayor peso y fuerza del presidente, ¿no? Es la popularidad del presidente es de los estados más altos. ¿Qué es lo que supones puede pasar en lo político? Javier, lo hemos venido comentando desde el año pasado por la particularidad que tiene Chiapas, por el diagnóstico que ya se compartían desde distintos espacios, el ZLN, que recientemente cumplió 30 años, desde 2021 hablaba de Chiapas como al borde de la guerra civil. El año pasado, el Centro de Derechos Humanos de Bartolomé de las Casas sacó un informe documentado con presencia en el territorio que calificaba a Chiapas como un desastre y lo que veníamos alertando todo el año pasado es que la situación se agudizaría en cuanto estuvieran ya abiertamente los procesos electorales, que significa la disputa por los territorios de manera legal. Si hay disputa por los territorios de manera ilegal, que es este tipo de conflictos que vemos, hay disputas también por los territorios de manera legal, que son los procesos electorales, y en esos momentos confluyen ambas fuerzas, los grupos del crimen organizado, grupos paramilitares que tienen sus vínculos con presidentes municipales, con diputados, con regidores y con otro tipo de autoridades, financian, tienen una presencia política y económica fuerte en distintos estados. Lo que estamos viendo hoy es una mayor tensión en la disputa por los territorios que se está dando allá. Nos preocupa particularmente que Chiapas es, además, como lo hemos mencionado, ser un estado fronterizo en donde quizá sea el punto por donde hoy pasa más población internacional en su paso hacia Estados Unidos y también ser hoy uno de los estados donde más pasa droga de Centro y Sur de América con destino hacia Estados Unidos,
pues, y que también sea hoy uno de los estados más militarizados y con mayor presencia de la Guardia Nacional, no se tenga la claridad sobre este tipo de fenómenos, de actos lamentables que podrían estar sucediendo, pero sí tenemos también la información de que esto es una constante que se repite en esta y otras regiones de todo el estado de Chiapas. Vemos como preocupación cómo es uno de los estados en el que más ha invertido recursos para programas sociales como es Sembrando Vida, o incluso es uno de los estados por los que pasa uno de los proyectos emblema del gobierno como lo es el Tren Maya, y aún así vemos cómo este tipo de conflictos con presencia del crimen organizado operan en total impunidad y diríamos incluso en total colusión y autorización por parte de gobiernos locales. Raúl, te mando un gran saludo. Muy buenas noches, Raúl Romero. Gracias que estuviste con nosotros. Muchas gracias, un abrazo, saludos. Gracias para ti.